Vamos a escuchar hoy a la artista plástica Maricel Alvarado Orozco, quien ha utilizado la acuarela y el vidrio para expresar su creatividad. Sus piezas son parte de colecciones de diferentes museos y en el año 2022 presentó su exposición en el Museo Nacional de Costa Rica, Manglares, Barrera y Libertad, con la cual contribuyó con la excelencia de su arte a la visión del manglar como un ser vivo y a mostrarnos que su taller era el lugar de creación. Además, la segunda expositora va a ser la doctora Ana Margarita Silva Benavides. Su lugar de creación y expresión de su imaginación es el Centro de Investigación del Mar y la Limnología de la Universidad de Costa Rica. La doctora Silva es especialista en ecosistemas de manglares y en la realización de estudios biológicos de la población del molusco Anadura tuberculosa y de las interacciones entre los seres humanos y el manglar. Su trabajo de investigación y sus publicaciones contribuyen también a una visión del manglar como un ser vivo. Vamos a iniciar el acto de la presentación de las conferencias con la artista plástica Maricel Alvarado Orozco y el concepto que se va a trabajar durante la presentación es el del manglar, arte y realidad. A la artista plástica Maricel Alvarado Orozco yo la invito con la siguiente frase. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación, de lo cual Maricel tiene mucho conocimiento y mucha investigación. Por favor, nos acompaña en el podio. Aquí. Buenas noches. Agradezco mucho el honor de la invitación a la academia en este prestigioso Colegio de Profesionales en Medicina. El objetivo de esta conversación es hacerles un recorrido por la exposición que tuvo lugar en los calabozos del Museo Nacional entre el 1 de abril y hasta el 25 de septiembre del 2022. La exposición estaba compuesta por 52 piezas, casi todas en vidrio. Hoy solo les detallaré algunas de ellas. Daré énfasis en las técnicas y en los materiales que usé en este proceso creativo. Esta exposición empezó a gestionarse a principios del año 2019 con la intención de exponer en el Museo Juan Santamaría de Alajuela. Le pedí a Flor Gallardo, historiadora de arte y curadora independiente, que me acompañara en el proceso curatorial, pues ya había trabajado con ella de forma exitosa en una experiencia anterior y sabía que me llevaría por muy buen camino. Dada que la posibilidad de exponer en Alajuela no fue posible, Flor Gallardo se dio a la tarea de buscar un lugar adecuado en San José, y esta búsqueda le tomó más de un año. Pero no solo fue necesario encontrar ese espacio, sino que se me permitiera exponer. Finalmente, cuando recibimos la invitación formal del Museo Nacional, lo primero que hicimos fue realizar una primera visita para conocer y dimensionar el espacio. Esa visita fue fundamental para tomar varias decisiones operativas. Una de ellas fue la incorporación del artista visual Sebastián Melo para que desde su experiencia trabajara la museografía, la rotulación, la toma e impresión de fotos y videos,
grabara y editara los sonidos, entre muchas otras necesidades que fueron surgiendo en el proceso del montaje. El equipo que me acompañó a lo largo de este trabajo se consolidó con la figura de Fernando Rudín, que sin experiencia en la técnica del vidrio aprendió a pulir las piezas y terminó convirtiéndose en un experto. Antes de empezar, es importante anotar que los calabozos son un espacio de más de 200 metros cuadrados y que está dividido en 9 salas, presentando un recorrido bastante sinuoso y retador. Como corresponde, el guión y texto de la exposición lo desarrolló la curadora. Para facilitar el recorrido a cada sala se le asignó un nombre: espacio de bienvenida, sala didáctica, metamorfosis, navegando, manglar rojo, abstracción, la torre, celdas y pared. Este hilo conductor les permitió a los visitantes comprender y conocer con más facilidad el tema de los manglares y las técnicas empleadas. A lo largo del recorrido se podía oír el sonido de los manglares, grabado directamente en el manglar de Chomes. Ustedes se preguntarán por qué una exposición sobre los manglares. Bueno, es porque desde niña con mi familia visitábamos una playa que era un gran manglar. Tenía 8 años la primera vez que me enfrenté a él y como niña desobediente nadé todo un estero para meterme dentro de él escalando raíces. Fue mi primer encuentro con lo que ahora llamo santuario. Desde ahí tuve una conexión muy especial con ellos. Esta es la primera pieza que trabajé. Está trabajada desde la memoria de niña. Antes de explicarles la pieza, les voy a hablar un poquito del vidrio. Yo utilizo un vidrio hecho por artistas, para artistas. Cada lámina mide 3 milímetros de grosor. Para entrar una pieza al horno debe medir mínimo 6 milímetros. Utilizo láminas transparentes, como las piezas que están viendo, láminas de color de una paleta que yo escojo, vidrio en polvo de diferentes grosores que se llaman fritas, tubitos de vidrio que se llaman stringers y tucos de vidrio para las esculturas. Esta primera pieza, Barreras, es la que le da el nombre a la exposición y era la que estaba en la sala bienvenida. Primero dibujé cada árbol en un papel. Encima puse un vidrio transparente. Dibujé la silueta 2 veces por cada vidrio. Lo recorté a mano. Lo puse en un en un horno especial para vidrio. Y puse un programa. Estos moldes tienen una computadora. Y puse un programa adecuado para que se me hiciera una sola lámina. Duró más o menos 1 día y medio dentro del horno. Cuando lo saqué, lo lavé, dibujé las ramitas, dibujé las raíces y con una sierra de aro circular diamantado, con mucha precisión y mucho cuidado, fui cortando las ramitas y las raíces. Una vez que estaban los 5 árboles listos, empecé a jugar con la composición y cuando ya decidí que esto era lo que me parecía bien, los pegué con una goma UV que se madura con una lámpara especial. El agua está hecha en la técnica pintando con la luz que más adelante les voy a explicar. Toda esta pieza la pegué sobre esas 2 piedras, representando la fragilidad del manglar, pero a la vez su fortaleza. Esta siguiente pieza se llama Energía. Está hecha de otra manera. Recorté 10
rectángulos. Dibujé este árbol en una fibra especial porque lo quería en bajo relieve. Es una fibra que no se adhiere al vidrio. Hice como unas cajitas de un papel cerámico especial. Puse abajo la mitad del árbol que lo había partido en dos. Puse el vidrio de tal manera que provocara hacerse burbujas, porque mi intención era expresar la cantidad de oxígeno que emiten estos árboles. Cuando lo saqué, lo corté y se pulieron los bordes y se pegó sobre esa base. Esta otra pieza, Recuerdos del Manglar, es una pieza muy grande. Era la que recibía la primera pieza en la sala Metamorfosis. También está trabajada desde el recuerdo de niña. Yo corté primero la forma, la silueta grande de esta pieza. Y una de las cosas que a mí me apasionan del vidrio es trabajar con las profundidades. Y esto se logra poniendo muchos vidrios de colores y muchos vidrios transparentes y poniendo polvo de vidrio. Las raíces las trabajé con tubitos que calenté con una llama y las coloqué y después fue al horno. La siguiente pieza, transparencia, también está trabajada desde el recuerdo. Yo preparé varias láminas con muchos colores, después las recorté y lo que hice fue hacer un collage de vidrio. Yo trabajo mucho el collage en papel, entonces lo apliqué aquí en el vidrio. Y le puse la base de madera representando el barro y la arena. Es una pieza bastante grande. Lo que más nos interesaba era traer el manglar a la ciudad para darlos a conocer, para borrar la idea de que solo son lugares feos, sucios y que huelen mal. Para lograr transmitir eso necesitaba algo más que la memoria de una niña, pues así era como yo estaba trabajando la exposición. Habíamos leído, investigado mucho en publicaciones de investigadores en diferentes tesis, en escritos de doña Ifigenia Quintanilla, que es la actual directora del Museo Nacional. En ese momento no era ella. Y llegamos a la conclusión de que debía de visitar algunos manglares con personas conocedoras del tema. Ya yo había ido al manglar de Sierpe y al manglar de Guacalillo sola, pero no es lo mismo. No tenía mucho conocimiento científico. Flor Gallardo contactó a don Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional, y a la bióloga especialista en manglares, doña Margarita Silva, del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Con ellos dos tuve la oportunidad de visitar dos manglares desde perspectivas completamente diferentes. Don Francisco nos llevó a Sebastián Melo y a mí a visitar el manglar de Tibibes, a unos asentamientos de nuestros antepasados. Fue un lugar maravilloso, increíble. A este lugar entramos con GPS por la parte de atrás del manglar, por decirle de alguna manera. Me impresionó muchísimo que no es un manglar denso, sino que tiene mucha luz porque tiene muchos espacios abiertos. Y el suelo está lleno de neumatóforos, que son esas raíces que crecen al revés, crecen hacia arriba, y que son las encargadas de recoger el oxígeno para los árboles. Estar ahí fue algo particularmente especial que alborotó mi imaginación. Un mes después fui con doña Margarita Silva a Punta Morales, al manglar de Chomes. Recibí de ella una clase magistral sobre todo lo que sucede en esos ecosistemas. A este manglar le entramos por el agua. Es un manglar robusto,
del que me llamó muchísimo la atención el color de sus troncos, pues eran muy oscuros, casi negros, y es un manglar que tiene muchísima sedimentación. Con ella tuve la oportunidad de entrevistarme con la presidenta de la Asociación de Pescadores de Pianguas de Chomes. La vida de las piangüeras fue tan impactante para mí, tanto que una de las salas la hicimos en honor a ellas y le pusimos la sala navegando. Ahora sí, después de todo esto, mi imaginación voló y ya con estas 2 visitas, la entrevista, las lecturas, las obras fueron saliendo una tras otra de una manera impresionante. Esta obra es una es la primera obra que nace después de la visita a los manglares. Es una obra bastante gruesa que está trabajada en la técnica de pintando con la luz, que les dije que le iba a explicar ahora. Yo cogí 3 tonos de color ámbar, del oscuro al claro, y puse en el horno de cierta manera para que el vidrio se resbale. Hice 3 placas en azul y en turquesa. Cuando la saqué, agregué raíces y ramas desde el café claro al café oscuro y las que están sumergidas igual para jugar con la perspectiva a través del color. Esta obra estuvo una semana más o menos entre el horno. Cuando la saqué hubo que cortarle los bordes con una sierra diferente y después pasó al pulido, que llevó un gran tiempo de pulido. Aquí ya yo tenía muchas obras que pulir y fue cuando integramos a Fernando Rudín. La siguiente. Dentro del manglar es otra obra que está inspirada en el manglar de Tibibes. En esta tiene 3 láminas de vidrio más las ramas y raíces que están hechas, puestas por encima. Yo quería aquí transmitir la humedad y la tierra y el calor que hay dentro de los manglares, entonces la trabajé con muchísimo polvo de vidrio. Esta técnica también se llama pintando con la luz porque se trabaja sobre una mesa de luz. Esta obra Reflejos fue un reto que me lanzó Flor, muy grande. Ella llegó a mi taller a ver lo que estaba produciendo y me dijo, busca otras cosas del manglar, pensá y ve qué otras cosas tiene el manglar. Cuando yo fui al manglar de Tibibes, sí llevaba la cámara del celular, al de Chomes no, porque entré por el agua. Entonces me puse a revisar las fotos y me encontré esta que había tomado del reflejo de lo que había en un árbol sobre un poco de barro húmedo. Era muy difícil lograr transmitir la sensación de barro húmedo. Entonces investigué mucho, hice varias pruebas y cuando ya dije, aquí me va a salir esto, este es el camino, entonces puse una placa de vidrio transparente sobre una fibra especial para que hiciera la textura y puse vidrios cafés, grises, transparentes, empecé a jugar con hojas, con troncos, con piedras para dar esa sensación. Hice una placa con el reflejo del cielo, hice otra placa con el reflejo de las nubes y las adherí. Y cuando yo abrí el horno, sentí una gran felicidad de ver que había resultado lo que yo andaba buscando. Para mí esta es una pieza muy especial, es una pieza grande y un poco gruesa. Mi experiencia en el manglar, ya yo les conté que de niña entré por primera vez a uno de ellos y me atrapó porque para mí una niña pequeña
se abría un mundo de formas, colores, ruidos y cosas que la verdad fueron una fuerte impresión que se grabó en mí para siempre. Yo desde chiquita sabía que me iba por el lado del arte. Entonces todas esas cosas me llamaban mucho la atención y me marcaban. Después de las visitas y de conocer más de ellos y de saber que son bosques que producen gran cantidad de oxígeno, que manejan el dióxido de carbono de tal manera que lo meten en la tierra, que en sus hojas algunos de ellos tienen glándulas que sacan la sal de su sistema, que son la cuna más o menos del 70% de las especies marinas que nacen y crecen ahí y luego salen al mar y después nos sirven de alimento. Nos protegen del embate de la naturaleza, entre muchas cosas. Se convirtieron en santuarios muy especiales donde la vida crece para dar más vida. Fue cuando conocí la importancia de cuidarlos y de protegerlos. Aquí estábamos entrando al manglar de Tibibes. Adelante iba don Francisco. Aquí estamos con don Francisco. Esta obra, Reflejos de Tibibes, bueno, su nombre lo dice, está inspirada en ese manglar. Fue muy impresionante para mí ese manglar, me llamó mucho la atención. Está hecho en la técnica de pintando con la luz, con muchos pedacitos de vidrio, para lograr dar la sensación del reflejo de lo que había arriba abajo. Aquí podemos ver el uso de los pedacitos de vidrio. Esas son las fritas. Esta foto es algo muy interesante porque lo trabajé sobre un vidrio blanco que con estos vidrios verdes hicieron una reacción química que yo no sabía que se iba a dar, pero quedó muy, muy interesante. Estas son las fritas. Este es el montaje. Yo las monto con hierro para sostenerlas. La obra Chomes la hice con la visita al manglar de Chomes. Como es un manglar tan oscuro, pasé pensando mucho, investigando mucho cómo iluminar unas piezas oscuras en el frente. Para hacer esto, lo que hice fue hacer el manglar 2 veces, uno en colores muy claros, con colores cafés, del claro al oscuro, y otra parte que es de grises, intermedios y oscuros, y los horneé por aparte. Cuando estuvieron listos, monté el de atrás claro y el de arriba oscuro, porque sabía que cuando la luz traspasara la obra por detrás, iba a iluminar las partes oscuras. Si yo no lo hubiera hecho así, no logro ver las partes oscuras, se hubieran perdido. Abajo está esas manchitas blancas, son pedacitos de vidrio de color vainilla y vidrio negro, representando la sedimentación que hay en ese manglar. Aquí podemos ver lo que les hablaba de la parte clara, cómo ilumina lo oscuro. Y todos esos puntitos son vidrio en polvo. Esta obra, Matelimón, es una obra donde yo hablo de todos mis sentimientos de mi niñez y de mi juventud. La parte roja representa todo eso. Y puse sobre eso las raíces transparentes y le puse en una horneada sabiendo que iba a quedar textura.
yo puedo manipular el horno para que quede una pieza en un solo bloque o para que quede con texturas. Y aquí quedó muy rica la textura. Esta parte de abajo es la arena. Aquí podemos ver muy claramente cómo se ven los pedacitos de vidrio sobre un vidrio de color. Y aquí está el montaje. Esta es la sala metamorfosis, la mitad de la sala metamorfosis. Le pusimos ese nombre porque aquí hay una parte de piezas trabajadas desde la memoria y todas estas piezas que están viendo, bueno, las tres de atrás, están hechas después de la visita a los manglares. Navegando es la sala que les dije que había hecho en honor a las piangüeras. Hice 13 barquitas en la técnica de la cera perdida. Es una técnica un poco complicada porque es modelar la barquita con pedacitos de plástico, la dividí a la mitad, puse yeso en esa mitad, cuando estuvo duro puse la otra mitad de yeso, luego lo volqué, saqué el barro, lo separé, se lavó, después de eso lo cierro con ligas, le pongo parafina caliente, como 2 horas después abro el molde y saco la barquita de parafina. Yo utilicé esta técnica porque me permite trabajar varias piezas en lugar de estar modelando barquita por barquita, sino que puedo hacer varias iguales y lo que hice fue cambiarlo de adentro. Esa parafina tiene que ir muy bien pulida porque el yeso va a copiar lo que hay en la parafina y el vidrio va a copiar lo que hay en el yeso. Una vez que saqué la parafina, la barquita en parafina y la pulí, hice el molde refractario. Son 3 capas, se trabajan completa una capa, que es de yeso, sílice y agua, para que sea refractario. Luego hice una capa de tela de fibrovidrio con yeso y sílice. Y la última capa es yeso, sílice, arena de sílice y agua, todo en partes iguales. Y se hace la última capa. Cuando ya eso estuvo duro, ya pasó todo el proceso del yeso, lo puse sobre vapor de agua caliente para que saliera la cera. Por eso se llama la cera perdida. Cuando ya está totalmente limpio, yo sé que está limpio porque la parafina le puse color. La dejé enfriar y me di un poco de agua, calculando más agua de lo que yo pensaba que le iba a caber al molde. Peso esa cantidad de agua, la vierto en el molde y peso lo que me quedó en el recipiente. Y ese número lo apunto porque ese número lo voy a usar en una fórmula matemática para saber el peso del vidrio que necesita esa obra. Cuando hice eso, boté el agua y el molde tiene que ir 48 horas a una bolsa de plástico. Después de eso se saca, se seca y la metí en el horno a un programa de presecado que dura más o menos 1 día y medio y después de eso ya la saqué, limpié el vidrio, lo pesé, puse las barquitas en el horno sobre una capa de arena de sílice que me ayuda ¿cómo se llama esto? A que estén bien nivelados, me ayuda a nivelar la arena. Y sobre eso puse el vidrio, dependiendo de lo que yo quiero, es como se coloca el vidrio. Y estuvieron 1 semana en el horno. En una horneada podía meter 4 y son 13, son varias horneadas. Después viene la pulida,
Solo esta primera que están viendo en color café fue totalmente pulida con una máquina, las demás fueron pulidas a mano. Las personas fueron hechas de la misma manera, con esa técnica de la cera perdida que es muy larga. Esta es una barquita con el hombre, se las puse para que puedan ver cómo estaba montada sobre una base de cemento, una varilla y acrílico transparente para que diera la sensación de que iban navegando. Aquí podemos ver donde estaban colocadas. Esta sala era una sala un poco complicada. Aquí podemos ver dónde están todas las barquitas. Pero nos gustó porque el piso es cemento con una pintura azul que daba la sensación de agua. Donde las monté les puse arena y troncos que recogí del mar, porque ellos van navegando entre troncos. La pared hay una línea que nos daba la sensación del horizonte. Entonces nos pareció que era una sala muy adecuada para estas obras. Sobrevivencia es una obra de denuncia que discutimos durante un año, porque yo tenía pensada esta obra y tenía diseñada otra que nunca la hice, muy grande. Y dejamos la sala para ver el desarrollo de toda la exposición. Al final decidimos poner esta obra. Fui a recoger troncos y basura de la playa de Guacalillo. Hice esos palitos que son los neumatóforos, representando los neumatóforos, pegados sobre una lámina de vidrio. Hice conchas y aquí están los neumatóforos, donde están pegados en la lámina de vidrio. Hice conchas y cangrejos en la técnica de la cera perdida. Y todo lo fuimos colocando en la forma circular. El salón era circular, pero pensando en que cuando las olas entran a la playa, entran en forma de curva y salen y van dejando así las cosas. Para mí fue muy impresionante ver entre ese basurero los cangrejos y los pajaritos y todas las cosas. Lo más triste es que esta basura no es solo de la gente que vive alrededor de los manglares, sino que es basura que los ríos recogen a lo largo de todo el país y la basura va a terminar donde no debe de estar. Yo creo que con esta obra se logró el propósito que buscábamos, porque yo di poquito más de 40 visitas guiadas y Flor dio otro tanto, y fue muy impresionante. Muchas veces me pasó que la gente donde se paraba frente a esa obra se ponían a llorar. Y en el libro de visitas que había ahí puesto, me dejaron muchísimos comentarios de lo que les había impactado de lo que estamos haciendo con la naturaleza. Hicimos la sala didáctica, armamos más o menos mi taller, una parte de mi taller, con fotos tomadas en mi taller de tamaño real. Esta es la pila de lavar de mi taller. Estaba ahí sobre otra pila. Tenía las fotos de los vidrios, las fotos del vidrio en polvo, son los tarros de la izquierda. Tenía unas vitrinas donde estaban todas las cosas que uso para hacer. La de la izquierda es para hacer todo lo que se utiliza para las esculturas a la cera perdida, las mascarillas, los vidrios, los tipos de vidrio, los yesos, el sílice, todo lo que se usa. Y la de la derecha son todos los tipos de vidrio, los cortadores, los guantes, las mascarillas, todo para que la gente se diera una idea de la maquinaria, de las cosas que se usan. Había foto de horno, ese es el horno grande. Tenía ahí puesta la sierra circular y tenía una pulidora de bordes. Estaba la vestimenta que se usa para cortar y pulir, para cortar con sierras y pulir, que es eso amarillo que está ahí atrás.
Y estaba en el centro la única obra, que es esta, entre agua y arena, que se podía tocar. Fue lindísimo una experiencia que tuvimos. Fueron 2 grupos de personas con discapacidad visual y para mí fue igual para Flor muy impresionante verlos, cómo ellos tocaban esa pieza y cómo iban describiendo y sintiendo las diferentes texturas y la describieron mejor que si la estuvieran viendo. Y claro, a ellos sí les permitimos tocar todas las piezas. Fue una experiencia lindísima con estas personas. En las celdas de los calabozos pusimos parte de la fauna. Estos son los colibríes, que son una especie diminuta. Yo la hice en zoom sobre zoom, enormes, para que se pudieran ver. A la par estaba la garza, que fue trabajada con mucho vidrio en polvo. Y después está esta obra, las pianguas, que también es en honor a las pescadoras de pianguas. Ellas van con un balde así a recoger su producto. Cada concha, aquí habían más de 40, están hechas en la técnica de la cera perdida. Esta obra fue la última que trabajé en vidrio. Está sobre vidrio opalescente, pintada con polvo de vidrio. Son las semillas que caen de ciertos manglares. Cuando ellas caen, se entierran en la arena y nace un nuevo árbol. Si no se entierran, tienen algo en su estructura que pueden flotar y llegar a lugares lejanos y enterrarse en otro lugar. Yo hice esta obra con la esperanza de que hayan muchas semillas creciendo en muchos manglares para que se hagan mucho más densos. Mi manglar, esta es una obra, la única tela, la única pintura pintada sobre tela. Está hecha en acrílico, pero aquí se puede ver la influencia que tienen las técnicas que yo trabajo una sobre la otra. Empecé a trabajar el acrílico denso y después necesité más agua y lo acuarelé y después necesitaba más transparencia y terminó siendo como un vidrio. Estos son las celdas donde estaban todas esas piezas y al fondo el cuadro. En las paredes habían un montón de dibujos que trabajé a lo largo de los 3 años. Unos hechos en lápiz, otros hechos con pincel y acrílico y otros en vidrio, pintados con esmalte especial para vidrio y pintados con fritas. Estos son algunos de los dibujos a la orilla. El cangrejo, que lo repetí mucho, me enamoré de los cangrejos. Esta obra, Mangles, estaba en el salón que se llama Abstracción, a la par de donde estaba la obra de Denuncia. En ella quise expresar que los manglares están desapareciendo, por eso está hecha en forma irregular y el centro está pintado con esmalte especial para vidrio. El centro es más oscuro y va perdiendo fuerza el color hacia los lados, hablando de la desaparición de los manglares. Y los árboles que están enfrente son transparentes porque son los árboles que ya no existen. Esta es una pieza bastante grande. Fragilidad es la única pieza que no trabajé dentro de un horno. Está hecho con vidrio de ventana, reciclado, cortado, pulido y dibujado y escrito todo a mano. Lo fui armando en 3D con la goma UV y la lámpara. Duré más o menos 3 meses trabajando esta obra exclusivamente. Es un árbol muy grande, parece muy frágil, pero en realidad es una pieza fuerte y está montado sobre esa lámina de piedra, que es una lámina grande y pesada.
hablando también de la fortaleza que tienen los manglares a pesar de su fragilidad. Estas son unas fotos porque luego de desmontar la exposición del Museo Nacional, parte de ella, 26 obras, más o menos la mitad, fueron llevadas a una nueva exposición en el Museo Finca 6, en Palmar Sur, que es una sede del Museo Nacional. Va a estar desde el 6 de octubre y hasta el 31 de mayo del 2023. Esta vez llevamos el manglar a la zona de los grandes manglares de Costa Rica desde la mirada del artista. Esta vez fue al revés. Lo primero fue traer el manglar a la ciudad y ahora llevamos el manglar bajo la mirada del artista a la zona de los manglares. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por la exposición y de las obras que les mostré. Les agradezco mucho su atención. Vamos a dar un pequeño espacio al final, pues si alguno quiere hacer algún comentario o una pregunta. Ahora la doctora Ana Margarita Silva Benavides del Centro de Investigación del Mar y Limnología de la UCR nos va a compartir su versión del manglar desde el punto de vista de la investigadora en un centro de la Universidad de Costa Rica. Invitamos a la doctora Margarita Silva Benavides a que nos acompañe con la siguiente frase. Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas. Mucho conocimiento que se sientan humildes. Mucho conocimiento y mucha humildad es lo que tiene doña Ana Margarita y la invitamos a que comience su conferencia en el momento que lo desee. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y hago extensivo también mi agradecimiento y gran placer que tuve de colaborar con Maricel y con Flor en esta exposición que realmente ha sido pues bastante interesante y bonita. Y me disculpo por no estar presente, pero por problemas de salud no tengo que hacerlo por este método. Bueno, yo les voy a hablar, vamos a compartir. Hay algo que, don Oscar, que me dice aquí, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, no me deja compartir. Ya. Ok. Bueno, Maricel habló sobre el manglar desde el punto de vista del arte. Y la verdad es que, pues sí, el ecosistema del manglar es todo un arte, todo un arte científico. Yo voy a conversar un poquito sobre lo que es la realidad del manglar. O sea, que tenemos, que es un manglar, que tenemos aquí en Costa Rica, por qué son importantes los manglares y los usos que les estamos dando y también las amenazas que lo convierten como uno de los ecosistemas más frágiles y más débiles que tenemos. Esta exposición está bajo, pues, bajo el marco de la exposición Manglares, Barrera y Libertad del artista Maricel Alvarado. Y después, al finalizar la charla, pues vamos a entender un poquito desde el punto de vista científico por qué los manglares constituyen una barrera, pero a la misma vez constituyen una libertad. Esta es una de las obras que más me gustó de Maricel, que fue la del mangle rojo.
Esta es una fotografía del mangle rojo en uno de los manglares del Golfo Dulce con estas raíces grandes que salen, que parecen que realmente están abrazando el mar. Así son las raíces de los manglares, que abrazan el mar, o sea, que quieren el mar. Son ecosistemas que están juntos al mar. Ahora, ¿qué es un bosque de mangle? Un bosque de mangle es un ecosistema marino costero. Los encontramos únicamente en los trópicos y en las zonas subtropicales. Resiste diferentes grados de salinidad. Lo encontramos en un ecosistema donde está sometido 2 veces al día a la acción de las mareas, marea alta y marea baja. Tiene una gran influencia del agua dulce de los ríos. Son zonas, se encuentran en lo que son las zonas intermareales, o sea, son espacios inundados 2 veces al día, especial cuando llega la marea alta. Y posee características morfológicas y fisiológicas para la adaptación en este hábitat. Por eso es que los manglares son tan especiales desde este punto de vista. Ahora, ¿dónde tenemos manglares en Costa Rica? Los manglares en Costa Rica ocupan apenas un 1% del territorio y lo encontramos principalmente en la costa pacífica, aunque también los encontramos en algunos puntos en la zona del Caribe, aquí por el lado de Limón y principalmente en Gandoca, Manzanillo. Tenemos un área aproximada de unos 41,000, 45,000 hectáreas. O sea, básicamente la costa pacífica es donde encontramos el mayor número de bosques de mangle comparado con el Caribe. Ahora, los bosques de mangle en Costa Rica, todos no son iguales. Si nosotros vamos al Pacífico Norte, estructuralmente, o sea, lo que es la forma de los árboles en cuanto al tamaño, en cuanto al grosor, son diferentes si vamos a Golfito o al Golfo Dulce. Por lo general, los manglares del Pacífico Norte son árboles más pequeños, hay suelos de mucha salinidad, eso los hace un sistema pues bastante estresante, especialmente en época seca, mientras que si vamos a Golfito o al Golfo Dulce encontramos árboles hasta de 60, de 50 metros. Entonces, o en los manglares de Terra Basierpe, por ejemplo, ¿no? O en los manglares de Tibibes también son diferentes. Ahora, aquí en Costa Rica tenemos 7 especies de mangle comparados con 54 especies de mangle que se encuentran allá en el continente asiático, y esto se debe principalmente a su origen. El punto de origen de los manglares se encuentra en Asia. Aquí llegaron por su distribución por sistemas de corrientes hace millones de años. Entonces, estas son pues algunas de las especies que tenemos. Estas son glándulas de las cuales Maricel se refería. Son algunas especies de mangle, tienen ciertas glándulas que eliminan el exceso de sal, especialmente en la época seca. O si no, también tienen estas otras estructuras que cuando tienen un tamaño adecuado se desprenden de la planta madre, y si las condiciones son adecuadas, se meten en los sedimentos y forman un nuevo árbol. Entonces, esta es una condición, pues, realmente muy especial que tienen algunas especies de mangle para su reproducción y para su dispersión. Además de estas raíces que quizás, pues, todos hemos visto en algún momento cuando vamos a la playa y encontramos un parche de mangle. Estas son otras especies de mangle también que encontramos en nuestros bosques. Algunos como estos, por ejemplo, que tiene este fruto en forma de corazón, el cual son adaptados para clavarse en el sedimento y formar una nueva planta. Ahora,
Los bosques de mangle no son solamente plantas, sino que hay una gran cantidad de organismos que nosotros no vemos y otros que vemos. Por eso mantienen una alta biodiversidad. Aquí hay algunos de los ejemplos que podemos encontrar en los manglares, aparte de camarones, de cangrejos, de peces, que son muy importantes porque pasan sus primeros estadios larvales y de juveniles en el manglar, y luego cuando son adultos ya van a mar abierto. Entonces, pues estos son algunos. Muchas aves son propias endémicas del manglar. Este es el colibrí del manglar, que lo representó bien Maricel también en una de sus obras. Ahora, ¿por qué son especiales los manglares? O sea, los manglares realmente es un ambiente maravilloso, es un ambiente muy frágil. Y son especiales por varias razones. Se encuentran en zonas de inundación, o sea, son capaces de soportar una inundación hasta de 2 metros o de 5 metros, dependiendo de la marea. Soportan alta salinidad también. Ahí son suelos muy inestables, son suelos que tienen un bajo contenido de oxígeno. O sea, entonces al vivir los árboles en estos ambientes tan duros, tan hostiles, digámoslo, tienen que adquirir varias características para poder sobrevivir. Quizás esto es lo que lo hace que sean realmente pues un sistema tan resistente y tan frágil a la vez. Contiene semillas vivíparas, que es como este tipo de semillas que son lo que les decía anteriormente, que en algún momento se desprenden de la planta madre para llegar a formar un nuevo árbol, o en este caso esta otra especie como peliciera. Las semillas son capaces de flotar, lo que les permite dispersarse. Contiene a la misma vez, son propágulos vivos. Las raíces tienen formas de raíces pues muy características, este tipo de raíces aéreas, que les permite tener una mayor estabilidad en un terreno donde es tan movedizo, digámoslo así, ¿verdad? El sedimento posee lenticelas, que son como estas aberturas que ustedes están viendo aquí. Estas son aberturas especiales por donde entra donde entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono. O sea, realmente es una característica fisiológica que le permite a los árboles de mangle poder vivir en estos ambientes de bajo contenido de oxígeno y de alta inestabilidad. Y también los neumatóforos, que son estas raíces aéreas que presentó Maricel en sus obras. Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar a los manglares? O sea, ¿por qué? Porque los manglares constituyen un ecosistema único. O sea, que desde el punto de vista biológico alberga una alta biodiversidad y una alta productividad. O sea, que por lo que los hace como uno de los ecosistemas más productivos del mundo. O sea, desde el punto de vista biológico, los manglares son únicos, los manglares son muy especiales. Cumplen varias funciones, son criadero de peces, de camarones, de moluscos. Muchos de los del pescado que nosotros comemos han pasado sus etapas larvales y juveniles en los manglares. Luego migran a aguas afuera, que constituyen las pesquerías. Los camarones también se encuentran en los manglares, o sea, llevan su ciclo de vida en las zonas de manglares. Por consiguiente, sostienen las pesquerías de mar abierto. O sea, son importantes desde el punto de vista económico también. Protege una gran cantidad de organismos, no solamente los que vemos, sino los que no vemos. Dentro de los sedimentos, dentro de las raíces de los mangles,
existe una gran biodiversidad de organismos. Constituyen corredores biológicos, o sea, corredores biológicos son por ejemplo, son ecosistemas donde llega un organismo, una especie que permanece en ese sitio un periodo de tiempo y luego migra. Un ejemplo de esto es el pájaro campana que migra entre Monteverde y los manglares de Chomes. Entonces, por eso son importantísimos. Constituyen el ciclo de nutrientes cuando se mueren organismos, ya sea vegetales o animales. Estos organismos se descomponen, liberan nutrientes que llegan a enriquecer el medio y que sirven de alimento a los organismos, a peces, camarones que habitan ahí. Ahora, desde el punto de vista ambiental también tiene su importancia para cuidar los manglares. Uno es que absorben dióxido de carbono, por consiguiente, constituyen y son importantísimos para la mitigación al cambio climático. Estudios realizados en varios manglares del mundo y inclusive aquí en Costa Rica se ha comprobado que los sedimentos de los manglares reservan altos porcentajes de carbono. E igualmente también, obviamente, pues las hojas absorben dióxido de carbono, los cuales mitigan o ayudan a mitigar el cambio climático. Sirve como estabilizador de la línea costera, ayudando a los procesos de erosión. Ahora que una de las consecuencias del cambio climático se dice en la literatura que es el aumento en el nivel del mar y que esto pues está ayudando a los procesos de erosión costeros. Los bosques pues ayudan a prevenir la erosión que se está dando en las costas. Protege las costas de fuertes mareas y de los vientos, especialmente en aquellas zonas de huracanes. Constituyen filtros naturales de sedimentos y contaminantes. Los ríos transportan una gran cantidad de sedimentos y de nutrientes de las cuencas medias y de las cuencas altas, y todos estos fertilizantes especialmente y sedimentos llegan al mar, pasan primero por los manglares. Entonces los manglares, por como este sistema de raíces que les mostré anteriormente, constituyen una especie como de filtro y eventualmente protegen los pastos marinos y los arrecifes, que son ecosistemas que se encuentran en las zonas costeras, pero después de los manglares. Primero está la zona costera junto con los bosques de mangle, eventualmente los pastos marinos y luego los arrecifes. Ahora, desde el punto de vista económico, también hay sus suficientes razones para cuidarlos. Uno de ellos, por ejemplo, ofrece actividades económicas alternativas a las comunidades costeras por medio del turismo y la recreación, por medio de la extracción de pianguas. Aquí en Costa Rica, muchas zonas costeras se dedican a extraer pianguas de las zonas de los manglares. Es un recurso que está permitido extraerlo. Y eso de muchas familias constituye la única fuente de subsistencia. El turismo también es otro que tiene pues pues es de gran interés, y varias comunidades pues se están dedicando a llevar turistas a los canales de los manglares, que realmente pues es bastante interesante. Sirven como medio de transporte, especialmente en los manglares grandes, como en los manglares de Terra Bacierte, en los manglares de Chomes o de Morales, que son manglares fuertes, o en los manglares del Tempisque. Sirven para educación y de investigación, obviamente, pues investigación, porque son bastantes las investigaciones que se llevan a cabo en los manglares, ya sea para crear planes de manejo, para sustentar las leyes
que se han criado para la creación, para la protección de los manglares, y educación especialmente a niños y a jóvenes de las zonas costeras, aunque tenemos que educar también especialmente a los niños y a los jóvenes aquí en el Valle Central para enseñarles qué es un manglar. Y como ya dije anteriormente, también en la extracción de moluscos. Aquí hay algunos ejemplos. Esto es de una comunidad de chomes que ellos tenían, es un grupo de mujeres en las cuales pues se dedicaron a criar iguanas. Sirve para medio de transporte también aquí de turismo. En una gira con estudiantes en uno de los manglares de Golfito, del Golfo Dulce, y aquí pues los piangüeros extrayendo pianguas en los manglares. Realmente pues este es un trabajo bastante difícil, bastante tedioso y expuesto a varios, pues y si el manglar está contaminado, entonces debido al aporte de fertilizantes o algún otro tipo de material, pues con el tiempo les llega a afectar la piel. Pero bueno, así es como se trabaja en el manglar extrayendo las pianguas. Ahora, ¿cuáles son las amenazas en su conservación? Tanto aquí como en Costa Rica, como en otras partes del mundo, pues hay diferentes amenazas, pero toda sea cual sea, está llevando a la extinción de los manglares. Si no tenemos cuidado, realmente los manglares nos van a llegar podrán desaparecer. Aquí en Costa Rica, en 3 décadas, pues los manglares se han reducido en un 42%. Y hay varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, se pueden deber a la contaminación. Vamos a ver si aquí voy a pasar esto. Una de ellas son las camaroneras. Aquí en Costa Rica hay camaroneras, ya no se dan más permisos, las que tenemos son las que hay. Por ley no hay cambio de uso, pero las camaroneras, si no son bien manejadas, pueden causar problemas grandes a los manglares. Hay una alta concentración de sustancias químicas disueltas, especialmente que son transportadas por los ríos, por las prácticas agrícolas que se llevan a cabo en las cuencas medias y en la cuenca alta de los ríos. Entonces se están transportando una gran cantidad, aparte de sedimentos, transportan fertilizantes que llegan al manglar. Obviamente desechos sólidos, nada más pues si tienen algún día la oportunidad de ir allá a la desembocadura del Tárcoles, vayan a los manglares ahí y van a ver la gran cantidad de plásticos que encontramos en esos manglares, hasta refrigeradoras, sillones, etcétera. Y gran parte de estos desechos son transportados por los ríos que vienen de aquí desde el área metropolitana. Maricel lo representó muy bien en la última diapositiva. Eso es cierto, y así es como están varios de nuestros manglares. Cambios en el uso del suelo en las cuencas, especialmente en las cuencas medias y en las cuencas altas, donde antes era bosque hace 50, 60 años, ahora son urbanizaciones, o si no son zonas de agricultura. Eso pues ha provocado un daño significativo en las zonas de manglares. Obviamente la deforestación también asociado con el uso del suelo en los manglares, deforestación en propias zonas del manglar para uso de agricultura, especialmente para caña de azúcar o el arroz, situación que está sucediendo por el sector de Punta Arenas, por ejemplo. Erosión que está asociado también con los cambios en el uso del suelo en las cuencas. Cambios en el nivel del mar también pues está provocando, es una amenaza importante en los manglares. Pues aquí todas estas son fotografías aquí de manglares en Costa Rica. Esto es allá en el Tárcoles, esto es en una zona por Punta Arenas, en
donde hay manglares en la parte de atrás y se ha deforestado para zonas de agricultura. Aquí problemas de erosión en los manglares de Terra Basierpe. Hay sectores en el manglares de Terra Basierpe, kilómetros y kilómetros, donde tenemos a manglares muertos, completamente muertos, por problemas de un aporte exagerado de sedimentos que viene por un lado del mar, pero por otro lado de los ríos del Terraba. Esto es una fotografía aérea de los manglares de Terra Basierpe, especialmente en época lluviosa, el gran aporte de sedimentos. Los manglares necesitan sedimentos para poder llevar a cabo todas sus funciones y para poder propagarse, pero un aporte exagerado de sedimentos más bien lo llega a matar. Este es allá en el Golfo Dulce también un dragado de ríos cerca de los manglares. Otras amenazas, extensión de la zona urbana, una fotografía por el lado de Punta Arenas, quemas también en la parte atrás del manglar, la extensión de la frontera agrícola, como les decía, están causando problemas importantes, o sea, le están robando tierra al manglar para meter cultivos, la pesca. Ahora otro problema que se está dando en algunos helechos y es significativo, por ejemplo, en los manglares de Terra Basierpe, es la invasión del helecho del manglar o Negraphorus acrostichium aureum. Este es un helecho que se encuentra en condiciones controladas, naturales en el manglar, pero cuando se da alguna razón, algún cambio en el ambiente, puede invadir. Entonces desplaza las especies propias del manglar como tal y llega a constituir un problema importante. Estos son los manglares de Chomes, donde se han abierto canales para camaroneras. Ahora, ¿qué podemos hacer para cuidar los manglares? Disculpe. Se está haciendo bastante. La verdad es que las comunidades costeras han tomado conciencia de esto, y también debo decir que las instituciones gubernamentales como el MINAE o el SINAC, las universidades, Incopesca y también instituciones no gubernamentales, pues están conscientes de todas estas amenazas y todos en conjunto pues estamos trabajando para tomar acciones para cuidar los manglares antes de que desaparezcan. En Costa Rica los manglares están protegidos por ley. O sea, hay una legislación bastante fuerte en ese sentido, pero aún así con esta protección que se da desde el punto de vista legal, pues los manglares están siendo amenazados. Hay varias acciones, una de ellas es siembra responsable de moluscos. Hay en los manglares, por ejemplo, en Rincón, Teosa, también en los manglares del Golfo de Nicoya, la Universidad Nacional está trabajando con siembra de moluscos, pues esto ayuda también a las comunidades, todo esto en conjunto con las comunidades. A la necesidad de avanzar en temas legales o por lo menos ser más fuertes en ese sentido para que se puedan cumplir. Un trabajo organizado con la comunidad. Desde el punto de vista científico, nosotros no podemos trabajar solos, sino es con la ayuda de las comunidades, porque las comunidades son las que viven ahí, son las que están dentro del manglar, son las que están vigilando el manglar. Uno llega, colabora, establece ciertas pautas, pero son las comunidades las que tienen que tomar la autoridad en este sentido. Plan de restauración del manglar y se está dando, sobre todo con este lecho acrostichium, se está trabajando fuerte desde ese sentido en algunos de los manglares en Punta Arenas, en Guajiniquil y también en los manglares de Terra Basierpe. Y el galardón de bandera azul que lo tienen pues algunos de los manglares, que es proporcionado por acueductos y alcantarillados. La educación,
pues es bastante, pues, se trata de que sea, de que ojalá que el Ministerio de Educación introduzca dentro de sus planes educativos, como tuvo algunos años atrás, el tema sobre los manglares, para que los niños, además de que los conozcan, pues los lleguen a querer y los lleguen a tener una conciencia que los tienen que cuidar. Un turismo responsable, ¿no? Y más investigación para llenar vacíos de información que existen en los manglares. Estos son pues algunos de los talleres que nosotros hemos dado en algunas de las escuelas en varias partes del país, proyectos de investigación con respecto al problema de la sedimentación en los manglares de Terra Basierbe, aquí con señoras del manglar de Chomes, enseñándoles a observar aves. Aquí las mujeres de Chomes también que tienen un plan de restauración, con arbolitos. Ellos tienen arbolitos en viveros que luego se siembran en aquellas zonas del manglar donde estén deforestadas. Ok, con esto, yo creo que esta fotografía, pues yo siempre la pongo porque, definitivamente yo creo que nosotros podemos querer a Costa Rica desde muchos puntos de vista, obviamente, ¿verdad? Pero definitivamente creo que tenemos que cuidar los manglares. No importa desde la profesión donde nosotros estemos, así como Maricel con su exposición. Yo sé que ella pudo enviar un mensaje muy importante a todas las personas que visitaron la exposición. Los manglares están en peligro. Los manglares que nosotros tenemos en Costa Rica debemos de cuidarlos porque realmente son muchas las amenazas. Entonces, por eso, si queremos Costa Rica, cuidemos los manglares y eso es lo que yo siempre les digo a todas las comunidades donde voy y donde logro trabajar. Y muchas gracias.